Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Recuerden, hoy estamos en la segunda parte de este tema apasionante, escabroso también, ¿no? Apasionante y escabroso que estamos viendo, que es errores doctrinales en la iglesia de hoy. Errores doctrinales en la iglesia de hoy. Y entre esos errores doctrinales hemos visto como primera parte el tema del diezmo, y ahora estamos viendo el tema de los errores doctrinales sobre el Espíritu Santo. Recuerden ustedes que vimos, como introducción, vimos dos temas, que era, ¿habrá un segundo Pentecostés? ¿Hay derramamiento, hay un nuevo derramamiento del Espíritu Santo? ¿Hay un constante derramamiento del Espíritu Santo? ¿O sucedió una vez allí en Pentecostés, en el capítulo 2 a los Hechos, y no sucede más? De otra forma. Otra de las cosas que quiero también que nos es necesario corregir: Hechos no es Hechos de los Apóstoles. En realidad el libro se llama Hechos, Praxis, nada más Hechos. En todo caso sería Hechos del Espíritu Santo. Entonces cuando lo llamamos Hechos, o lo llamamos Hechos del Espíritu Santo, pero no es Hechos de los Apóstoles. Alguien años después le añadió Hechos de los Apóstoles porque se nombra mucho a Pedro y a Juan, a Pedro y a Pablo, y todas las cosas que sucedieron allí. Pero en realidad es Hechos, Praxis, Hechos. Simplemente así se llama el libro. Eso lo pueden cotejar, ustedes lo pueden ver en cualquier página de YouTube, cuando aparecen los manuscritos. De los 5.700 manuscritos que hay, todos dicen Praxis o Hechos. Bien, entonces no hay un segundo derramamiento del Espíritu Santo, no hay más derramamiento. Cuando muchas veces en las congregaciones dice, o hay manifestaciones del poder y de la gracia de Dios, se dice, el Señor ha derramado de su Espíritu entre nosotros. No, el Espíritu Santo ya fue derramado, por eso están las manifestaciones y las manifestaciones de la gracia y del poder de Dios. Por eso suceden las cosas que suceden dentro de la iglesia del Señor en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios es lo que hace que se manifieste en milagros, en sanidades, en lenguas, en cualquier don o en cualquier manifestación sobrenatural que pueda suceder. Entonces no hay un segundo derramamiento del Espíritu Santo. No va a haber un segundo derramamiento, como dicen algunos, en 2033. No existe eso, porque aparte es una falsa doctrina nacida del catolicismo. Peor todavía. Y esto de que en el 2015 se reunieron para que haya un segundo derramamiento del Espíritu Santo, no existe. Eso es como orar algo que ya se hizo y es hasta ofensivo delante de Dios. Eso ya lo vemos. También vimos qué es el bautismo del Espíritu Santo. Recuerdan, el bautismo del Espíritu Santo no es que el Espíritu Santo, que una persona es llena del Espíritu Santo y habla lenguas y otras manifestaciones que hacen las personas. El bautismo del Espíritu Santo es algo tan sencillo como que un inconverso es arrastrado a los pies del Señor. Porque esto suena feo, pero así lo dice el Evangelio de Juan. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastra. Es decir, es arrastrado, es atraído. Por eso siempre tenemos la figura en los evangelios de la red y de los peces, de los pescadores, ¿sí? Nos ha hecho Dios pescadores de hombres, ¿sí? Entonces nosotros, la red es el evangelio, y Dios por medio de la red del evangelio arrastra a las personas a la salvación. ¿Y por qué lo arrastra? Porque está muerto. Porque todo inconverso está muerto. ¿Por qué lo tiene que arrastrar? Díganle a un muerto que camine. No camina, a menos que suceda un milagro. Estamos hablando de una resurrección. Pero en la salvación las personas no llegan al Señor. El Señor llegó a las personas y las busca y las atrae y las trae. ¿Sí? Si nosotros estamos aquí es porque el Señor nos atrajo. No crean ustedes que cada uno de ustedes tiene gran voluntad para poder estar aquí. No. Cada uno de nosotros hemos sido llamados por el Señor. Y el bautismo del Espíritu Santo es precisamente sumergir a las personas en su espíritu y darle a beber
un mismo espíritu a todos los creyentes para que seamos parte del cuerpo de Cristo. Eso ya también lo vimos, y lo vimos así en primera a los Corintios capítulo 12, versos 12 al 14. Entonces el tema que quiero tocar hoy es: ¿qué es ser llenos del Espíritu Santo? Otro gran error es creer que porque una persona está llena del Espíritu Santo se manifiesta en hablar en lenguas, en revolcarse en el piso o transpirar como mono con pullover. No. Ser lleno del Espíritu Santo es dar el control total y absoluto de nuestras vidas a Jesús para que señoree a través de su Espíritu. Una cosa es que nosotros pertenezcamos a la iglesia del Señor, y otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo. Y permítanme decirles, la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en la madurez y en las buenas obras de un creyente. Y esto le va a romper los esquemas a muchos, porque una persona carnal hable lenguas o tenga manifestaciones no está lleno del Espíritu Santo. Eso no significa que esté lleno del Espíritu Santo. Porque inclusive los dones son dados y hay personas que ni siquiera tienen madurez espiritual, pero tienen dones. ¿Por qué? Porque los dones no tienen que ver con la personalidad o con el carácter de la persona. Dios, el Espíritu Santo, reparte los dones a cada creyente como Él quiere. Pues, fíjense ustedes, si no, en la iglesia a los Corintios. La iglesia a los Corintios estaba llena de dones. Pablo dice, allí cuando inicia la carta, dice que no le hacía falta ningún don. Por eso le habla tanto a la iglesia, a los Corintios, de los dones, y de las profecías, y de las lenguas, y de todo eso. Sin embargo, era una iglesia carnal. Pablo la llama una iglesia carnal. Vosotros sois carnales. ¿Por qué? Porque andan en disensiones, en peleas, andan en divisiones, en contiendas, se pelean unos con otros. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Eso sucede en una iglesia carnal, una iglesia inmadura. Y eso lo pueden ver en los primeros 3 capítulos de Primera a los Corintios. Y tenía todos los dones. Había dones, de todas las iglesias que nombra Pablo, era la iglesia que más dones muestra Pablo. Entonces, ¿eso era llenura del Espíritu Santo? Si no, Pablo no les diría, sed llenos del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver ahora. Pablo lo presenta de manera gráfica, en una comparación por contraste. Y vamos a abrir en la carta a los Efesios, capítulo 5. Ténganlo en cuenta esto. Porque esto no es una petición, ¿sí? No es una petición que podemos decir nosotros, Señor, lléname de tu Espíritu. Sino que, Señor, te entrego el control de mi vida para ser lleno del Espíritu Santo. No se puede llenar del Espíritu Santo a una persona que no le da el control a Dios. Recién somos llenos, es decir, controlados totalmente por el Espíritu Santo cuando le hemos dado el control de nuestra vida a nuestro Dios. Fíjense ustedes. En la carta a los Efesios. Recordemos siempre, entonces, que la carta a los Efesios es comúnmente llamada la carta a los Efesios, pero es la carta a los gentiles, que probablemente se haya encontrado en la ciudad de Éfeso, la copia más fidedigna, pero es la carta a los gentiles. Pablo, un judío convertido, le escribe a los gentiles. Fíjense ustedes, capítulo 5, les dije, 5, 18 al 20. Me van a perdonar, pero estoy bastante engripado, resfriado, así que les pido paciencia. Capítulo 5, verso 18 al 20. Y ustedes van a observar que hay una comparación por contraste. Una comparación por contraste. Dice el verso 18. No os embriaguéis con vino, en el cual
hay desenfreno o disolución, dicen otras versiones. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor, dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesús el Mesías. Fíjense ustedes, el mandato que hace Pablo manda a los efesios, les manda que sean llenos del Espíritu Santo. Pero hay un contraste, porque dice, no os embriaguéis con vino. Esto lo hemos hablado en alguna oportunidad también dentro, inclusive en otras reuniones. ¿Qué sucede con una persona que se embriaga? Una persona que bebe vino de más es controlada totalmente por el alcohol, porque el alcohol se mezcla en la sangre, va al cerebro y la persona ya es controlada por el alcohol. Entonces, fíjense ustedes qué sucede con una persona que está alcoholizada. Habla diferente, camina diferente, fíjense ustedes, ¿no? Piensa diferente, dice cosas que estando fresco jamás la diría. Claro, después ni se acuerda o se arrepiente. Pero ¿qué dice Pablo? Que en la alcoholización o en el beber demasiado dentro de un grupo hay desenfreno, ¿sí? Por eso existen las orgías, por eso existían y existen las orgías, donde hay mucho vino, mucha comida y todas las demás cosas, y una cosa lleva a la otra y la otra y la otra. Pero le dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno. Cuando hay embriaguez, hay desenfreno. Ahora, presten atención a lo que dice. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Allí hay una comparación entre ser controlados por el alcohol y ser controlados por el Espíritu de Dios. Si ustedes hacen una comparación por contraste, dicen, no debo ser controlado por el alcohol, pero sí debo ser controlado por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué sucede con una persona que es controlada por el Espíritu de Dios? Exactamente lo contrario a lo que sucede con quienes están controlados por el alcohol. Pero en contraste es lo mismo. Porque una persona llena del Espíritu de Dios ya no camina igual, ya no piensa igual, ya no mira igual, ya no decide igual, ya no es igual. Y una persona que es controlada por el Espíritu de Dios, cada día, ¿qué sucede con una persona que es alcohólica? Cada día tiene que beber un poco más para poder sostener su vicio, ¿sí? Porque si no bebe 2 o 3 días comienza a temblar. Y comienzan a sucederle muchas cosas por no beber, por el tema de la abstinencia. Entonces, ¿qué sucede con una persona que es controlada, que es llena del Espíritu de Dios? La persona cada día se va sumergiendo más en la presencia de Dios, va conociendo cada día más al Señor. Van cambiando cosas en su vida porque el Espíritu de Dios va cambiando su vida, va siendo transformado por el Espíritu de Dios, porque ya el Espíritu de Dios se ha hecho uno con la persona. ¿Eh? ¿Vieron cómo el alcohol recorre la sangre y la sangre lleva hasta el cerebro? Los otros días veíamos uno de esas imágenes que se ven muchas veces en Facebook o en WhatsApp, que el corazón tomaba de la mano al cerebro y le decía, venga Señor cerebro, que los dos nos tenemos que someter a la palabra de Dios. Porque corazón y cerebro sometidos corazón y cerebro sometidos a la palabra de Dios hacen una transformación en esa persona. Qué importante. Entonces Pablo le dice, allí hay desenfreno, pero donde hay control del Espíritu Santo, donde hay llenura del Espíritu Santo, hay orden. Fíjense ustedes lo contrapuesto. Comparación, por contraste, hacen dos cosas similares pero contrapuestas. En una hay desenfreno, en la otra hay orden.
Entonces, cuanto más llenura del Espíritu Santo hay en una persona, que no se manifiesta en las cosas que puede hacer, como hablar lenguas, no se manifiesta, la llenura del Espíritu Santo no se manifiesta por esas cosas. Se manifiesta porque es una vida transformada por el Señor. Constantemente transformada, todos los días está siendo transformado. ¿Por qué? Porque esa persona se ha sometido a la palabra de Dios. Por tanto, cuando la persona se somete a la palabra de Dios, entiende que esa persona pertenece a un cuerpo y el mismo libro de Efesios les dice: someteos unos a otros en el temor del Mesías. Entonces, cuando una iglesia es controlada por el Espíritu Santo, cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo, ¿por qué se ve? Porque uno se somete al otro, no que uno somete al otro. ¿Se entiende esto? Entonces, la llenura y el Espíritu Santo se muestra por una madurez espiritual, porque el creyente va de transformación en transformación. Fíjense ustedes, por favor, en Romanos, capítulo 12. Y está muy bueno porque la cuarta edición va a venir con una modificación maravillosa allí, que para eso la estamos esperando. Dice, Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os exhorto, es decir, os animo, hermanos. Los animo a poner por obra, los animo a entender, los animo a avanzar, está diciendo Pablo. Os exhorto por la gran misericordia de Dios. ¿Cuál es la gran misericordia de Dios? Y lo que mostró en 11 capítulos antes. Esa es la gran misericordia de Dios. Dice, por la gran misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos para el alcohol, dice, para el desenfreno. No, lo que le está diciendo es que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Es decir, un servicio razonado, un servicio que se razona, que se piensa, que se entiende. Sirvo al Señor porque he entendido quién es y lo que Él hace e hizo por mí. Ese es nuestro servicio racional. En otras traducciones dice culto racional, pero en realidad el culto se le rinde a los demonios, culto se le rinde a otros dioses. Pero aquí es un servicio que le rendimos a Dios. ¿Por qué? Porque hemos entendido que debemos presentar nuestro cuerpo, todo nuestro ser, al control del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es el que debe controlar. Por eso un corazón, cuanto más se humilla delante de Dios, más controlado es por el Espíritu de Dios. Entonces le dice, otro mandato. Como lo leímos allí, un mandato, acá le vemos otro mandato. No os adaptéis al mundo. No tomes las costumbres del mundo. Salí de las costumbres del mundo. No te adaptes como el agua se adapta a cualquier recipiente a donde lo pongas. No podés adaptarte a lo que el mundo dice. Sino sed transformados por la renovación de la mente. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tienes que ser transformado en la renovación de tu mente? Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo entendés cuál es la voluntad de Dios para tu vida si no hay una transformación en tu mente? Si no hay un control, una llenura constante del Espíritu de Dios. Dice, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Para que comprobéis ya no solo lo bueno, también lo aceptable y lo perfecto. Porque a veces lo que para nosotros es bueno no es lo perfecto. ¿Ve? Vuelvan por favor allí a Efesios. Observen ustedes. Entonces, así como el alcohol controla al borracho, por contraste, el Espíritu Santo debe controlar completamente al cristiano para evidenciar una vida llena del Espíritu.
Entonces una vida llena del Espíritu se evidencia por cómo se ve. Porque la transformación sucede adentro, pero se manifiesta afuera. Entonces vos me decís, tal persona comenzó a venir, comenzó en los caminos del Señor, y vos lo ves caminar de una manera, pero con el correr de los años, vos ves que ha habido una transformación constante. ¿Por qué ha habido una transformación constante? Porque se ha sometido a la palabra de Dios, se sometió al control total y absoluto del señorío de Cristo en el poder del Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces, estar lleno del Espíritu produce orden y control, no desorden y descontrol como lo produce el alcohol. Y esto no estoy diciendo con esto que no tome vino, que tome vino, que tome vino, y que no tome, que no tome. No entro en ese detalle. El mismo desenfreno que produce el alcohol, eso no es llenura del Espíritu. Es decir, cuando usted ve a una persona que dice que se dice estar llena del Espíritu Santo, pero es un descontrolado, eso es lo mismo que estar alcoholizado. El descontrol desordenado y frenético que vemos en algunos lugares, con gente revolcándose en el piso, riéndose y balbuceando, es actividad carnal, y en muchas oportunidades hasta actividad demoníaca. Y se lo confunde muchas veces con llenura del Espíritu. Y hay personas que donde hay un barullo grande en una congregación, hay personas que se agregan a eso porque no quieren quedarse afuera. Imagínense ustedes, 25, 30, 200 balbuceando, revolcándose en el piso, colgándose de las paredes, algunos colgándose de la columna, saltando en la silla, la unción de la silla, la unción de la escoba y todo eso, que ustedes lo han visto en internet, y si no lo han visto lo pueden ver. Todo eso, queridos hermanos. Entonces, cuando una persona se para así y ve semejante barullo, le queda una de dos cosas: o denuncia que eso es hasta demoníaco, satánico, carnal, o se tiene que ir. O la tercera, se une al club. Queda unido al club. ¿Por qué? Y porque quiere seguir en el mismo lugar y piensa, como tiene temor de hablar, tiene temor de decir, o tiene temor de irse, porque ya, si tiene temor de irse es porque alguien ya le puso un yugo encima. Como esto de la cobertura y todo eso. Te vas de esta iglesia y quedas descubierto. La persona es cristiano, nacido de nuevo. ¿Queda descubierto de qué? ¿Fuera de la cobertura de qué? Ningún hombre puede cubrirte. Es el Espíritu de Dios el que te cubre. La mayor cobertura es la del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros como hombre podemos dar cobertura a nadie. Y eso de las coberturas apostólicas, ¿saben qué? Para poder pedir el diezmo. Entonces te dan cobertura apostólica y te piden el diezmo. Miren, cada vez menos amigos tengo, pero no importa. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Si le dice, el verso 19, hablando entre vosotros, con tu hermano, con tu papá, con tu mamá, con tu amigo, con tu vecino, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué está diciendo? ¿Qué les está diciendo? Está diciendo que se manifiesta la llenura del Espíritu Santo es ¿cómo hablamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo le hablamos? Cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor. Fíjense ustedes, ¿qué tendrá que ver, no? Dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús el Mesías. ¿Por qué? Porque en la medida que esto se va haciendo costumbre, se va haciendo un hábito en nuestra casa, en nuestra forma de vivir, el de poder bendecir, el de poder hablar bien con las personas, esto no significa que ande con las dos manitos juntas, con una aureola en la cabeza, no, significa que es una forma diferente, es una forma diferente de vivir, una forma diferente de actuar.
de hablar con la gente, que cuando nuestra boca habla, fíjense ustedes que de lo que nosotros hablamos es lo que comemos, es lo que hay dentro de nuestro interior. Entonces, cuando nosotros aprendemos a hablar y hablamos diferente y decimos diferente las cosas, eso va aumentando en nosotros un control del Espíritu Santo. ¿Qué pasa si un día estás en un partido de fútbol, o estás mirando un partido de fútbol y te pegan un pelotazo en la cabeza? ¿Te sale un insulto o no decís nada? Lo digo por experiencia propia. Tremendo pelotazo, me ligué. Pero gracias a Dios que por su gracia el Espíritu Santo está allí para controlar nuestra boca, nuestra lengua. ¿Me vas a decir que no te enojas? Sí, claro que te enojas. Y me vas a decir que no te suceden cosas. Claro que te suceden cosas. Ahora el tema es después, ¿cómo es la reacción? Que si tenés ganas de muchas cosas, como cualquiera tenés muchas ganas de muchas cosas, pero que queden allí en las ganas. Porque eso, en la medida en que nosotros vamos hablando entre nosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, lo que está diciendo es una vida espiritual. No significa que te tengas que saber un himno y salir a la calle hablándole a la gente con himnos, porque la gente no va a entender nada, sino que es un cambio. Porque cuando nosotros nos vamos ejercitando en el bendecir, en el hablar bien, nos vamos ejercitando, significa que el Espíritu Santo va tomando control de nuestras vidas. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. No son ninguna otra manifestación más que el Espíritu de Dios controlando al creyente. Y permítanme decirle, no es que, por ejemplo, fíjense ustedes lo que dice Pablo acerca de los profetas en primera los Corintios 14. Que el espíritu de los profetas está sujeto al profeta. ¿Qué significa eso? Que no es que el profeta está descontrolado, entra en un éxtasis y no puede controlar nada. Me tomó el espíritu y no podía controlarme. Perdón. El espíritu de cada uno está sujeto a cada uno tiene que sujetarlo. Si no, Pablo no le diría, el espíritu de los profetas está sujeto al profeta. Entonces, cuando habla uno y a alguien le ha revelado una cosa, el otro calle. Para que haya orden. Aleluya. Fíjense ustedes. ¿Qué pasa con esta doctrina entonces? De la llenura del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo se evidencia en una vida cristiana madura. Simplemente. Y fíjense ustedes lo que dice en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Cuando se escogen a 7 personas como diáconos, como ayudantes. Fíjense el pedido que le hacen los apóstoles a la congregación. No son ellos los que lo eligen, es la congregación lo que eligen a los 7 diáconos. Fíjense ustedes. Capítulo 6 del libro de los Hechos. Y observen ustedes, qué cosa tan sencilla, sin embargo, fíjense ustedes lo que piden, lo que dicen los apóstoles, que se tienen que fijar cuando se elija 7 ayudantes. Fíjense, en aquellos días, habiéndose multiplicado, ¿encontraron? ¿Sí? Capítulo 6 del libro de los Hechos. En aquellos días, habiéndose multiplicado el número de los discípulos, hubo murmuración de los helenistas, o de habla griega, de judíos de habla griega, contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en el servicio diario. Así que los 12, habiendo convocado a la congregación de los discípulos, dijeron, no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No voy a adentrar en mucho detalle de esto, pero quiero mostrarles a ustedes algo
algo impresionante. Buscad más bien, fíjense ustedes que los apóstoles dicen, nosotros no nos corresponde a nosotros servir las mesas. Ellos hasta este momento habían estado sirviendo a la gente, sirviendo a las mesas, pero dicen, no nos corresponde a nosotros servir a las mesas, porque entonces si nosotros servimos a las mesas dejamos aquello a lo que Dios nos ha mandado hacer, que es precisamente el ministerio de la palabra. Y no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad más bien, hermanos, a 7 varones de entre vosotros que sean de buen testimonio. Fíjense ustedes lo que piden simplemente para servir la mesa de las viudas. Que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos esta función, y nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Bueno, allí está la elección de todos. 7 personas que sencillamente tienen que llevarle un plato de comida a las viudas, les piden que sean llenos del Espíritu, que sean de buen testimonio y llenos de sabiduría. Había que elegir 7 personas así en una congregación, ¿no? ¿Por qué llenos del Espíritu? Y porque era una persona que tenía que ser controlada por el Espíritu de Dios, porque no sabía dónde se iba a meter, cómo se iba a meter, qué iban a hablar, porque tenía que saber cómo hablar, porque ustedes saben que cuando una persona está sola, hay que manejarse bien con una persona sola. Y cuando una persona está sola, pueden salir conversaciones, pueden necesitar un consejo, entonces por eso necesita sabiduría, porque no se le puede aconsejar de cualquier manera. Vieron ustedes, un necio aconsejando, ¿saben lo que es? Un desastre. Fíjense ustedes cómo algo tan sencillo le dice llenos del Espíritu, es decir, controlados por el Espíritu de Dios. ¿Le dice que tiene que hablar lengua? No, no le dijo en ningún momento eso, le dijo que fueran llenos del Espíritu. Aleluya. Fíjense ustedes, por favor. Entonces, ¿qué hacemos con esta doctrina? También tiene que ser descartada, porque ser lleno del Espíritu se evidencia por una vida cristiana madura. La cuarta cosa, y con esta quiero terminar, quizás para las 12 terminemos las 4. Una cuarta cosa. El hermano, esto no lo habrán escuchado todos ustedes, pero lo hemos escuchado algunos de nosotros. El hermano recibió la promesa del Espíritu Santo porque habla lenguas. Otra de las doctrinas que tiene que ser corregida también. ¿Qué es la promesa del Espíritu Santo? La promesa del Espíritu Santo se manifiesta porque una persona balbucea, porque habla lenguas. Y cuidado, que yo no estoy diciendo que el don de lenguas no exista. Cuidado, hermano, porque no estoy diciendo eso. Si la Biblia lo dice y es así. Yo hablo lenguas, pero ¿alguna vez ustedes me escucharon? No. Excepto alguna vez que ha venido alguna palabra, una palabra profética y la he dado, pero nada más. Fíjense ustedes. ¿Qué es la promesa del Espíritu Santo? La promesa del Espíritu Santo no se evidencia por hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque la promesa del Espíritu Santo es exactamente eso, la promesa de la venida del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque esta es una promesa que Dios dio por medio del profeta Joel, y lo pueden ver en el capítulo 2, verso 28 al 30 de Joel. Joel quizás es uno de los libros que no se lee casi, pero lo vamos a leer. Capítulo 2, verso 28 al 30. Y observen ustedes con cuidado, por favor. ¿Qué tenemos para decir de esto? A ver, ¿qué dice Dios a través del profeta Joel? Dice, bueno, ha venido el juicio, ha venido un juicio, llama a Dios a Israel al arrepentimiento, página 924. Página 924. Esta es la ventaja de tener toda la misma Biblia.
Página 924, capítulo 2, versos 28 al 30 del libro del profeta Joel. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y haré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. Eso revela el juicio de Dios. Pero fíjense ustedes, Dios hace una promesa, calculen más o menos 700 años antes, o 600 años antes de Jesucristo. Hace una promesa. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esa es la promesa. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que esa promesa tiene que llegar al cumplimiento. Pero antes de que se cumpla, Jesús la confirma. Entonces de ahí vamos a Lucas, capítulo 24. Capítulo 24, Lucas 24, verso 49. Jesús ya resucitó, está a punto de ascender a los cielos. Entonces le dice en el verso 48, vosotros sois testigos de estas cosas. ¿A quién le dice? A los discípulos. Dice el verso 49, he aquí yo envío la promesa de mi Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? La que el Padre dio a través del profeta Joel en el capítulo 2 de Joel. Sobre vosotros. Así que vosotros permaneced en la ciudad. ¿En qué ciudad? En la ciudad de Jerusalén. Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Luego de allí son conducidos hasta cerca de Betania y allí desaparece de sus ojos. Ahora Lucas es el mismo que escribe Hechos. Entonces son dos tratados. El tratado de Lucas, del evangelista Lucas, y el tratado de Hechos son uno solo, escrito por un solo autor. Entonces pasan al libro de los Hechos, allí nomás. Fíjense ustedes cómo Lucas, cómo se dan cuenta de que Lucas ha escrito también Hechos, porque vuelve a repetir las mismas palabras en el capítulo 1, verso 4. Dice, y estando con ellos, les mandó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Qué fue lo que oyeron de él? Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Todavía la promesa faltan 10 días. A partir de este momento que Jesús está diciendo esto, faltan 10 días para que la promesa se cumpla. Porque 10 días después, ahí están al día 40 cuando Él es ascendido a los cielos. Ellos tienen que ir y esperar en Jerusalén 10 días en el aposento alto, porque el día de Pentecostés, justo el día en que se celebraba Pentecostés en Israel, ese día sería derramado el Espíritu de Dios. ¿Y cuánto pasa? De aquí hasta donde el momento en que es derramado el Espíritu de Dios pasan 10 días exactamente. Fíjense. Se cumplen 10 días después, en el día de Pentecostés. ¿Y cómo se dan cuenta que es en el día de Pentecostés? Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés,
estaban todos unánimes juntos. Entonces, si ustedes quieren saber qué es el día de Pentecostés, bueno, vayan al Antiguo Pacto, donde están las fiestas establecidas. Allí creo que Levítico 23, allí está establecido la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de los primeros frutos o de las primicias, que era 40 días después de haberse celebrado la Pascua. 50 días después de haberse celebrado la Pascua. Dios no hace las cosas desordenadas, Dios las hace cada cosa en su orden y en su tiempo. Fíjense ustedes, ahí Hechos 2.1 tienen ustedes que cuando llegó el día de Pentecostés, dice, se cumplen 10 días después, en el día de Pentecostés, Hechos 2.1, cuando Pedro declara que esta promesa se está cumpliendo en ese momento. Capítulo 2, versos 14 al 18. Vean. Jesús le dijo a Pedro, ustedes lo pueden ver en Mateo 16, a ti te daré las llaves del reino. No es que Pedro es el fundamento de la iglesia, como dice comúnmente el catolicismo. Sobre Pedro, aquí sobre Pedro se fundó la iglesia. No, sobre la confesión de Pedro. Pero Jesús dijo, a ti te doy las llaves del reino. A ti te daré la llave del reino. ¿Por qué? Porque Pedro iba a estar parado entre dos dispensaciones. Cuando se terminó la ley y él tenía las llaves del reino para abrirle a una nueva dispensación, a la dispensación de la gracia. En ese momento comienza la dispensación de la gracia. Observen ustedes. En el mismo momento en que Pedro se pone de pie con los 11 y dice, entonces Pedro, verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les declaró, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Y escuchad mis palabras, porque estos no están borrachos. Vieron que los habían tratado de borrachos porque hablaban en lenguas. Como vosotros pensáis, pues es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Sino que esto es lo dicho por medio del profeta Joel. Este es el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. La promesa dada, no recuerdo, 600, 700 años antes de Cristo, este es el momento en que se está cumpliendo esa promesa. Dice, esto es lo dicho por medio del profeta Joel. Y acontecerá en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Ciertamente sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ahí tienen el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Allí se cumplió la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, se derramó el Espíritu Santo y a partir de ese momento se inaugura la dispensación de la gracia. Desde ese momento. Primero fueron judíos, luego fueron samaritanos, primero en Israel, primero Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Así fue como fue actuando el Espíritu de Dios. Y enviando a las personas. No es la promesa del Espíritu Santo, sino la promesa del Padre que daría el Paracletos. Después voy a explicar lo que es el Paracletos. Es decir, uno en lugar del otro, de la misma categoría, esencia y sustancia. Paracletos es uno en lugar del otro, de la misma categoría, esencia y sustancia. Seguiría a Jesús, pero enviaría a alguien en su lugar. ¿Dónde dice eso? En Juan 14. Vean ustedes. Terminamos con esto. Juan 14, para poder entrar en otro tema en el próximo domingo. Juan 14. Juan 14, verso 15 al 18.
Dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Paracleto, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros. Fíjense, ley, dispensación de la ley, mora con vosotros. Y estará en vosotros. En un mismo versículo tienen dos dispensaciones. La dispensación de la ley, donde el Espíritu de Dios estaba sobre las personas, pero no dentro de las personas. Y a partir de Pentecostés, el Espíritu de Dios moraría dentro del creyente, dentro de la persona. Entonces le dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. ¿Ven? ¿Cómo vengo a vosotros? Y por medio de su Espíritu vendría a nosotros. Y después en otra parte dice, yo y el Padre vendremos y haremos morada en él, es decir, en el creyente. Verso 26 dice, pero el Paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Amén. Fíjense ustedes, y quiero hablar, en el próximo domingo quiero hablar acerca de esta palabra Paracletos, que muchas traducciones la traducen como consolador. Pero resulta que al traducirla como consolador es como que hace una sola cosa, consuela. Pero cuando se translitera la palabra Paracletos, entonces eso encierra todas las cosas que es y hace el Espíritu de Dios. Pero eso lo vamos a ver el próximo domingo.